¿Cuántas veces te has esforzado por ser una buena persona? Siempre diciendo sí, aguantando, controlando tus impulsos, silenciando tus enojos, pidiendo disculpas incluso cuando algo en ti gritaba que no eras el culpable. Tal vez creciste creyendo que lo correcto era reprimir lo que te hacía imperfecto, no sentir rabia, no mostrar dolor, no desear demasiado, no incomodar a nadie. Pero llega un punto, a veces en los 40, a veces en los 60, en que esa bondad empieza a doler. Sientes que algo en ti se ha perdido, que detrás de la amabilidad hay cansancio, que debajo del autocontrol hay una sombra que nunca te atreviste a mirar. Y entonces aparece el malestar, la angustia, la tristeza sin explicación, o esa sensación de estar actuando un personaje que ya no eres. Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, no solo lo entendió, lo anticipó. Para él, toda persona verdaderamente buena debía, tarde o temprano, hacer las paces con su oscuridad. Porque la oscuridad no es maldad, es lo que escondemos. Es la parte de ti que fue rechazada, olvidada o temida, pero que guarda tu vitalidad, tu autenticidad, tu fuego interno. Este video no es para personas perfectas, es para quienes están cansados de serlo y están listos para recordar quiénes son de verdad. Hay una forma de bondad que no nace del corazón, sino del miedo. Es la bondad que aprendimos para sobrevivir, la que dice, si soy amable, no me rechazarán. Si no molesto, me van a querer. Si no muestro lo que siento, me van a aceptar. ¿Te suena familiar? Muchos de nosotros fuimos educados para agradar, para no incomodar, para adaptarnos, pero esa bondad, tan celebrada por fuera, muchas veces oculta una profunda desconexión por dentro. Porque no se trata de no tener rabia, se trata de haber aprendido que no tenías derecho a sentirla. No se trata de ser comprensivo, se trata de haber sido ignorado tantas veces que terminaste apagando tu propia voz. No se trata de ser pacífico, se trata de haberte resignado a vivir sin conflicto, incluso contigo mismo. Carl Jung decía que lo que negamos nos somete y lo que aceptamos nos transforma. Y esa frase cobra un poder enorme cuando miramos esta bondad frágil que muchos llevamos puesta como una máscara. Esa máscara nos protege, sí, pero también nos aísla, nos vuelve predecibles, pero vacíos, nos hace funcionar, pero deja el alma adormecida. ¿Y sabes cuál es el precio? Que mientras más tiempo pasamos fingiendo ser buenos, menos sabemos quiénes somos realmente. Porque debajo de esa bondad hay deseo, hay rabia, hay dolor, hay poder, y no todo eso es malo, solo es humano. La sombra, ese concepto tan esencial en la obra de Jung, comienza aquí, en todo lo que negamos por miedo a perder el amor de los demás. Pero el amor que niega partes de ti no es amor, es control. Y el amor propio que niega tu sombra no es madurez, es prisión. Entonces, la pregunta que te invito a hacerte hoy es esta. ¿A qué precio estás siendo buena persona? Y más aún, ¿qué parte de ti estás sacrificando para mantener esa imagen? Quizás ya es hora de romper esa máscara, no para volverte una persona egoísta, sino para convertirte por fin en una persona completa. Carl Jung no creía en la perfección. Para él, el alma humana no se construía solo con virtudes, luz y pensamientos positivos. Se construía también con lo oculto, lo reprimido, lo inaceptable. Con lo que tú y yo, alguna vez, decidimos esconder. Eso es lo que Jung llamó la sombra, la parte inconsciente de la personalidad que contiene todo aquello que no encaja con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y aquí viene lo más incómodo. Tu sombra no es solo lo malo que haces, es también todo lo valioso que no te permites ser. Está hecha de tu agresividad negada, pero también de tu fuerza silenciada, de tu envidia escondida, pero también de tu deseo legítimo de más, de tu egoísmo reprimido, pero también de tu derecho a decir no. La sombra no es un enemigo que hay que eliminar, es un aspecto tuyo que hay que reconocer, abrazar y transformar, porque si no lo haces, actuará por ti.
desde las sombras. ¿Alguna vez dijiste algo cruel sin saber por qué? ¿O tuviste una reacción desproporcionada y luego no te reconociste? Ahí estaba tu sombra, hablando por ti. Y eso nos pasa a todos. Personas buenas, personas nobles, personas que se esfuerzan, pero que, sin darse cuenta, viven controladas por una parte de sí mismas que nunca aprendieron a mirar. La sombra no desaparece con buenas intenciones, solo se integra cuando dejamos de juzgarnos tanto y empezamos a escucharnos de verdad. Y esto no se logra con frases bonitas, se logra con valentía emocional, con honestidad radical y con el permiso de sentir incluso lo que no es apropiado, porque cuando negamos esa oscuridad no nos volvemos más buenos, nos volvemos más falsos, y tarde o temprano eso sale a la superficie, con dolor. Jung lo sabía, no hay evolución real sin atravesar la sombra, no hay alma madura que no haya tocado fondo, no hay autenticidad sin antes dejar caer la armadura. Negar tu oscuridad no te hace más fuerte, te hace más frágil, y más que eso, te vuelve prisionero de todo lo que intentas controlar, porque lo que reprimes te posee, lo que no nombras te domina, y lo que rechazas acaba actuando a tus espaldas. Jung lo advirtió con claridad. La sombra no integrada se proyecta, es decir, lo que no puedes ver en ti, lo verás, con rabia o con miedo, en los demás. Y entonces ocurre lo de siempre. Criticamos en otros lo que no toleramos en nosotros. Nos sentimos víctimas sin darnos cuenta de que estamos huyendo de algo interno. Y repetimos relaciones, errores y patrones sin saber por qué. La negación de la oscuridad tiene un costo. Relaciones superficiales, falta de autenticidad, cansancio emocional, culpa sin causa, explosiones internas que no sabemos manejar. Hay personas que llevan años siendo ejemplares y, sin embargo, sienten un vacío inexplicable. Han hecho todo bien, pero algo dentro se ha quebrado, y muchas veces esa fractura viene de haber silenciado durante demasiado tiempo lo que era real, lo que era humano, lo que pedía ser visto. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Cuando esa negación se convierte en enfermedad. El cuerpo empieza a hablar lo que la conciencia no quiere oír. Ansiedad, tristeza crónica, dolores inexplicables, falta de sentido, síntomas que no se curan con medicamentos, sino con verdad interior. Aceptar tu oscuridad no te destruye, te hace real, y solo lo real puede sanar. Entonces, detente un momento y mírate sin filtros. ¿Qué partes de ti has enterrado por miedo al rechazo? ¿Qué emociones has disfrazado de estar bien? ¿Qué deseos sigues posponiendo por considerarlos egoístas? Negar todo eso es como dejar tu alma en pausa. Integrarlo es comenzar a vivir. Jung no veía la oscuridad como un error, la veía como una puerta hacia lo más profundo de tu ser, hacia lo que fuiste, lo que perdiste y lo que puedes llegar a ser. Porque en lo oscuro no está solo tu dolor, también está tu energía vital, tu creatividad, tu pasión, tu libertad emocional. Lo que llamamos oscuridad no es el mal, es lo reprimido, lo que aún no ha sido iluminado por la conciencia. Y Jung fue claro, lo que no se hace consciente se convierte en destino. Eso significa que mientras huyas de tu sombra, ella seguirá eligiendo por ti. Las personas que atraes, los errores que repites, las crisis que no entiendes, el vacío que no se llena. Pero cuando decides mirar, cuando entras con humildad a tu noche interna, algo cambia, porque la oscuridad no te traga, te revela, no te destruye, te desnuda. Y en esa desnudez aparece una nueva verdad. No eras débil, estabas dormido, no eras malo, estabas herido, no eras falso, estabas fragmentado. Ese es el comienzo del proceso que Jung llamó individuación. El viaje hacia volverte una persona entera, no perfecta. Una persona que ya no se divide entre lo que debe ser y lo que es. Enfrentar tu oscuridad no es un lujo de gente espiritual. Es una necesidad vital para todo aquel que ya no quiere vivir en piloto automático. Y sí, da miedo.
porque a veces implica llorar lo que no se lloró, sentir rabia que llevaba décadas encerrada, revisar decisiones, heridas y verdades que habíamos enterrado, pero detrás de cada sombra hay una posibilidad de transformación, no instantánea, no indolora, pero sí auténtica, y nadie puede hacerlo por ti. Puedes leer libros, escuchar consejos, repetir afirmaciones, pero solo tú puedes dar el paso hacia adentro. Y cuando lo haces, aunque sea en silencio, aunque sea con lágrimas, empieza la verdadera alquimia, transformar tu oscuridad en conciencia y tu dolor en sabiduría. Todos tenemos un sótano interno, un lugar al que arrojamos recuerdos que dolieron, emociones que incomodaron, decisiones que preferimos olvidar. A veces lo hicimos por supervivencia, otras por miedo a decepcionar, o simplemente porque no sabíamos qué hacer con tanto, y lo fuimos dejando ahí. El llanto no expresado, la rabia tragada, el deseo censurado, la palabra que nunca dijimos. Lo curioso es que no desaparecen, siguen ahí, esperando ser vistos. El inconsciente no olvida, solo espera. Y a veces lo hace estallar cuando menos lo esperamos. ¿Por qué entonces evitar tanto ese encuentro con lo que escondimos? Porque duele, porque remueve, porque nos muestra partes de nosotros que no encajan con la imagen correcta que fuimos construyendo. Pero hay un momento en la vida, generalmente en la madurez, donde ya no basta con funcionar. Queremos verdad, queremos profundidad, queremos vivir sin máscaras, y eso exige valentía. No la valentía heroica del que todo lo puede, sino la valentía silenciosa de quien se sienta con su herida y la escucha. Revisar lo que ocultamos no es revolver el pasado por masoquismo, es devolverle su lugar, es mirar a ese niño o esa niña que fuiste, con compasión, es validar al joven que cometió errores, sin condena, es abrazar al adulto cansado, sin exigirle perfección. Solo cuando bajamos al sótano de la psique con humildad, podemos rescatar fragmentos esenciales de nosotros mismos, la espontaneidad que perdimos, la intuición que silenciamos, la fuerza que reprimimos. Y entonces ocurre algo poderoso. Ya no reaccionamos como antes, ya no huimos de ciertas emociones, ya no culpamos a los demás de todo lo que sentimos, porque entendemos que eso que nos dolía ya no tiene poder sobre nosotros, lo hemos mirado a los ojos, y cuando miras tu sombra sin juicio se transforma. Cuando nombras tu miedo, se reduce, y cuando abrazas lo que rechazaste, te haces más libre. No más perfecto, pero sí más real. La mayoría de nosotros aprendió a confundir bondad con complacencia, a decir sí cuando queríamos decir no, a ceder para evitar el conflicto, a cuidar a todos, menos a nosotros. Pero la verdadera bondad no nace del sacrificio constante, nace de la integración. Jung lo enseñó con claridad. No puedes ser realmente bueno si no has conocido tu lado oscuro. Porque si no reconoces tu rabia, tu egoísmo, tus sombras, tu bondad se vuelve frágil. Es una actuación, una estrategia para ser querido, no una expresión libre del alma. Solo quien ha visto su propia oscuridad puede elegir actuar desde la luz, no por miedo, no por deber, sino por decisión profunda. Esa es la bondad que toca, la que no juzga, la que no necesita fingir perfección, la que sabe poner límites sin herir, la que escucha sin salvar, la que ama y sin perderse. Cuando integras tu sombra, dejas de necesitar que todos te aprueben. Ya no vives pendiente de agradar, ni de evitar el rechazo. Y ahí nace una nueva versión de ti, más firme, más compasiva, más auténtica. La madurez no consiste en reprimir lo que sientes, sino en elegir con conciencia cómo actuar. Y eso solo lo puede hacer alguien entero, alguien que ya no se divide internamente entre lo que debe ser y lo que verdaderamente es. Ese es el gran giro que Jung propone. Deja de intentar ser bueno y empieza a ser completo. Porque desde la integridad nace una bondad que no cansa, que no se sacrifica, que no se anula. Una bondad que incluye tu fuego, tu deseo, tu voz,
tu sombra, y que, por eso mismo, es infinitamente más humana. Hay etapas en la vida en que el alma pide silencio, no por debilidad, sino porque necesita ir más hondo. No todos lo entienden, pero si has llegado hasta aquí, probablemente sabes de qué hablo. Momentos en que todo pierde sentido, en que nada te entusiasma, en que te sientes lejos del mundo, incluso rodeado de gente. No es depresión, necesariamente. Es una noche del alma, un descenso al inframundo interior, como decían los mitos antiguos y como Jung retomó desde la psicología profunda. No se trata de algo patológico, es parte del viaje. Una fase inevitable cuando la conciencia empieza a expandirse. Y aunque por fuera parezca que no pasa nada, por dentro se está moviendo todo. Estás soltando máscaras, estás dudando de viejas certezas, estás dejando morir una versión de ti. Y eso duele, porque nadie nos enseña a morir en vida, a rendirnos sin perder la dignidad, a vaciarnos sin desesperar. Pero el alma tiene sus tiempos, y cuando te pide recogimiento, no te está castigando, te está preparando para volver diferente, más auténtico, más claro, más liviano. El silencio no es vacío, es semilla. Y este descenso, este aparente retroceso, es en realidad un rito de paso, porque solo quien ha tocado fondo puede hablar con humildad. Solo quien ha convivido con sus sombras puede ofrecer luz sin arrogancia. Solo quien ha atravesado el propio invierno puede acompañar de verdad a otro ser humano. Así lo entendía Jung. El descenso no es el final, es el umbral. El umbral entre la vida que vivíamos para cumplir y la vida que ahora queremos habitar con verdad. Si estás en ese silencio, confía. No necesitas acelerar, solo escuchar. La sabiduría está germinando. La meta de Jung nunca fue que nos volviéramos perfectos, fue que nos volviéramos enteros. Y eso cambia todo, porque ser entero no es vivir sin sombras, es saber quién eres, con tus luces y tus oscuridades, y aún así elegir vivir con sentido, con verdad, con compasión. En la cultura de la autoayuda se insiste mucho en sanar, vibrar alto, elevarse. Pero Jung nos enseñó que el camino real del alma va en otra dirección, hacia adentro, hacia abajo, hacia lo olvidado, porque es en lo roto donde nace lo sagrado, en lo rechazado donde está tu tesoro, en lo que tanto temías, donde vive tu libertad. Cuando haces las paces con tu sombra, ya no necesitas fingir, ya no te definen tus heridas y ya no repites historias para evitar el dolor. Empiezas, por fin, a caminar con los dos pies, el pie de la conciencia y el pie del inconsciente integrado. Y desde ahí, todo se transforma. Tus relaciones se vuelven más honestas, tus decisiones tienen más raíz, tu espiritualidad deja de ser evasión y se vuelve encarnación. Te conviertes en alguien capaz de mirar al otro sin juzgar, porque ya has mirado tu propio caos con humildad. Y eso, esa presencia humana, madura, completa, es lo más cercano a la sabiduría. Por eso Jung decía, prefiero ser una persona completa que una persona buena, porque la bondad sin conciencia puede lastimar, pero la integridad, la totalidad del ser, transforma. Ese es el sentido oculto de la oscuridad. No está ahí para destruirte, está ahí para recordarte quién eres. Y si tienes el coraje de atravesarla, la sombra dejará de asustarte y empezará a guiarte.